Continuamos en Kilómetro Cero y como hacemos los jueves, vamos a charlar con Alejandro Otero. Vamos a hablar un poco de economía y de los dos grandes temas que desde el principio dijimos que van a ser los principales y siguen siendo lo que son la inflación y el acuerdo de la deuda externa. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. Y bueno, teníamos entonces estas dos cuestiones principales, una que tiene que ver principalmente con el precio de la carne, pero no solo, porque bueno, sabemos que está rigiendo el congelamiento de precios y en este caso sí alguna puja en el rubro de la carne, que es importante, como lo hemos dicho, hasta culturalmente para la mesa de los argentinos y argentinas. Sí, sin duda, digamos, es un producto básico del consumo de los argentinos, histórico, tiene una incidencia en nuestra dieta alimentaria que no es la habitual en el resto del mundo, pero bueno, eso tiene que ver con nuestra historia y vegano más, vegano menos, no hay ninguna posibilidad de que eso cambie en el corto plazo, ¿verdad? En el largo plazo puede intentarse algún tipo de modificación en la dieta. De hecho se viene produciendo. Hoy el consumo de carne por argentino ni remotamente es el que teníamos en mi niñez. Ha habido distintos factores, incluso de salubridad, que han incidido. La carne empezó a tener mala prensa, digamos así, sí, en relación a la dieta. Aunque uno puede sospechar que esa mala prensa también tenía que ver con la necesidad de liberar excedentes para la exportación, pero bueno, por las razones que fuera, la dieta ha cambiado, pero aún así tiene una incidencia muy fuerte, y esto lo registra naturalmente los índices de precios al consumidor, porque teniendo esa relevancia en nuestra dieta alimenticia, también es un gasto, se traduce eso en un gasto importante en la canasta alimentaria del argentino medio. Entonces, lo que pase con la carne, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo que pase con la carne va a tener una incidencia mucho más fuerte que lo que pase con otros productos, aun cuando integren la canasta alimenticia, ¿no? La carne, la leche, el pan resultan tres elementos muy fuertes a la hora de establecer el peso en la canasta alimentaria. Así que no es indiferente lo que allí suceda. Esto no es nuevo. A ver, recordemos un poquito la memoria reciente. Paula Española, la antecedente o la antecesora de Roberto Feletti en la Secretaría, de una batalla muy importante por este tema. El gobierno estableció una cerrazón de las exportaciones, tratando de favorecer una disminución de los precios domésticos, que a la larga se consiguió después de varios meses de manera lenta, y que ahora vuelve a aparecer por un pico en el valor del kilo vivo, ¿no? Que se resolvió en lo inmediato con una respuesta de muy buenos reflejos por parte del gobierno, congelando precios a través de un acuerdo para el fin de semana largo, pero que ahora reclama una solución de fondo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa con el tema de la carne? El tema es complejo, pero la carne tiene los factores que tienen la mayoría de los alimentos en la Argentina. Es decir, hay un factor que es exógeno, que es externo, que incide sobre el precio de la carne en la Argentina, que es el valor de la carne en el mundo y la fluctuación de la demanda en el mundo. Entonces ahí hay factores de lo que viene sucediendo en el mundo y con las exportaciones argentinas que inciden sobre el precio de la carne doméstica. Si hay un incremento en el precio de la carne a nivel mundial, porque, por ejemplo, China tiene una presencia más fuerte demandando en el mundo, o la recuperación económica y la mejora en el mundo a la salida de la pandemia implica un mayor nivel de gasto global sobre la oferta de carne vacuna, entonces eso tiende al alza de los precios. Y naturalmente los productores argentinos buscan que los precios, sea que sea donde se comercialicen, en el mercado mundial o en el mercado local, tengan su mejor opción posible. Entonces lo que buscan es trasladar al mercado doméstico los precios internacionales. Ahora, eso visto desde otro punto de vista.
es decir, visto desde el punto de vista de los consumidores argentinos, es muy injusto, ¿verdad? Porque, ¿qué tiene que ver el consumidor de Berisso con que subió el precio internacional porque China o Europa tienen una presencia ahora incremental en el mercado, si a los efectos del consumo del vecino de Berisso, la producción y las condiciones de producción de la carne y sus costos no han variado en lo más mínimo? ¿Por qué le tiene que variar el precio en la góndola si no cambió nada? Lo único que cambió es el precio de la carne en el mercado mundial. ¿Y qué le importa al vecino de Berisso si él no va a comprar la carne a París ni va a comprar la carne a Beijing? Él la compra en el supermercado, la carnicería de Berisso. Pensando también, es muy difícil de explicar y muy difícil de aceptar. Pensando también, Ale, cuando habían congelado los precios en la primera oportunidad, que fue en aquel momento en el que se hizo un poco de lobby para que vuelvan a abrir las exportaciones de carne. En realidad era que se había limitado la exportación de carne, se decía, pero si la carne que se vende afuera no es la que se consume acá. Como había dos gamas distintas, y que lo es, porque en muchos lados carne argentina equivale a una mayor calidad de la carne. Entonces, si hay una diferencia cuando vos vendés afuera en la calidad de la carne, ¿por qué va a haber también ese aumento de precios en el exterior que también repercuta acá en el mercado interno, si es otro tipo de carne el que se vende en el mercado interno justamente? Sí y no, con matices eso, porque, a ver, fíjate, los cortes que se comercializan hacia el exterior no tendrían por qué afectar, como bien decís, el consumo local, en tanto el consumo local se vuelca hacia otros cortes claro, de alcance popular. Pero cuando hay un aumento generalizado de la carne, afecta a unos y otros cortes, está bien, ¿se entiende? Y por otro lado, si hay fenómenos como los que sucede con China, donde la demanda de China se concentra en animales que tienen un cierto tiempo, es decir, animales avejentados, por decirlo de manera que se entienda. Para que ese animal logre avejentarse, no tiene que ser faeñado antes. Entonces, si la oferta, en vez de destinarse al consumo interno en el momento que es oportuno, se la deja envejecer para abastecer la demanda china, también te cae la oferta doméstica, producto de lo que sucede en el mercado mundial, ¿se entiende? Por eso es un fenómeno complejo el que sucede. Como sea, es inadmisible que en la Argentina la carne no sea barata. Por supuesto que históricamente los sectores oligárquicos han sostenido que no hay ningún motivo para que los alimentos sean baratos en Argentina y que la carne en particular resulte barata en la Argentina. Sin embargo, hay un motivo muy particular, que es que producir alimentos en Argentina es barato y que la Argentina no es un importador de alimentos. Entonces, Argentina, a la vista de algunos sectores, tiene que comportarse como un productor eficiente de alimentos para exportar al mundo, y desde el punto de vista del consumidor tiene que comportarse como un país importador que no produce alimentos. Bueno, esta doble vara es lo que genera el conflicto que está en el corazón de la historia de la Argentina, lo hemos mencionado más de una vez, y sobre el cual el gobierno debe actuar. Si esto es por la vía de las retenciones, como dijo Roberto Feletti, o es por otras vías, como pareció indicar el ministro Culfas, al que no le gustaron los dichos de Feletti, bueno, eso se verá, y bienvenido sea el debate que surja, porque esto quiere decir que la cuestión tiene que ser atendida, y no cabe duda que si buscamos, como resulta necesario hacer, un combate eficaz sobre el precio de los consumos populares, la carne es un capítulo clave en esta batalla. Así que cuanto antes se resuelva por la vía que resulte más efectiva, el acuerdo más retenciones, el acuerdo con fideicomisos que hagan subsidio cruzado y no pongan retenciones, lo que fuere. Pero la solución que resulte más efectiva va a ir sin duda en beneficio de la mayoría del pueblo argentino. Esta mañana Gabriela Cerruti dijo que era uno de los ejes actuales en los que se está comprometiendo el gobierno, ella como portavoz de Alberto Fernández, ¿no?, de la presidencia directamente, y que va a haber novedades dentro de poco, así que esperamos que así sea. Así es, porque mal haría el gobierno en desoír lo que está pasando en el mercado de la carne,
porque el precio de la carne rápidamente pasa del escenario de las góndolas y del mostrador del carnicero del barrio a la política. Se politiza inmediatamente, porque la víscera más sensible, como decía el general, es el bolsillo. Y la carne, como dijimos, tiene un peso mucho más fuerte que el resto de los productos. El otro tema importante, decíamos, es el acuerdo con el FMI y que en general los grandes momentos en los que el FMI intervino en la Argentina tuvo una serie de medidas que el gobierno aparentemente no estaría dispuesto a aceptar, por lo menos en las mismas condiciones que en otras oportunidades. Eso, según tengo entendido, está atrasando un poco las negociaciones, o cómo, qué está sucediendo con los acuerdos que están pronto a firmarse y que incluso, bueno, se va a mandar un proyecto de ley en diciembre. Es difícil saber, por una cuestión lógica de reserva de las negociaciones, qué es lo que allí está pasando. Pero, a ver, las posiciones son claras desde el principio. Alberto fue tajante desde la campaña electoral, diciendo, señores, la deuda no va a ser repudiada, la deuda es reconocida, mal podría ser otra cosa. Alberto, como todos los gobiernos populares, digamos, que el país se endeudó, que se endeudó con los organismos multilaterales, que los organismos multilaterales son los países, es decir, que el país se endeudó con otros países, sobre eso no cabe duda, y mal podría el gobierno popular repudiarlo, porque se pelearía con el resto de los países. Ahora, que después ese endeudamiento se destinó a financiar la fuga de capitales, como el propio presidente Macri, que contrajo el endeudamiento, lo ha reconocido. Entonces, que el endeudamiento existe y debe ser atendido, no cabe duda. En todo caso, habrá que ver qué se hace con aquellos que malutilizaron ese fenomenal endeudamiento. Y Alberto, claro, dijo, la deuda se va a reconocer, ahora tiene que resultar pagable, porque la forma en que se acordó su pago es inviable. Recordemos, en marzo, si nadie hace nada, si no se llega a un acuerdo antes de marzo, y ahí está el punto con los tiempos, la Argentina, para no entrar en default con el fondo, tendría que poner más de 19.000 millones de dólares. A ver si se entiende. Más de 19.000 millones de dólares. Eso es mucho más que los 15.000 millones de dólares de saldo comercial favorable que va a tener la Argentina este año. Si se comería todo el saldo comercial favorable, todo el exceso de exportaciones sobre importaciones que generó la Argentina, no alcanzaría para pagar la primer cuota de lo que comprometió Macri. Entonces, los tiempos son a marzo. La cuestión tiene que estar resuelta antes de marzo. ¿Por qué? Insisto, porque de no tener un acuerdo antes de marzo, la Argentina en marzo tiene que desembolsar 19.000. Como no los tiene, no va a poder hacerlo, es decir, que entra en default. De modo que los tiempos son esos. ¿Cuándo va a ser el momento? Y ahí juega la política. ¿Y cuáles serán los términos? Bueno, está claro que este gobierno, lo ha dicho Alberto desde la campaña, como decíamos recién, lo ha dicho el ministro Guzmán una y otra vez, de nuevo lo dijo ayer en la jornada en el Banco Central, no puede ser sobre la base de el ajuste que comprometa la recuperación del crecimiento incipiente que está viviendo la Argentina, según indican todos las mediciones objetivas, aun cuando no se esté traduciendo en buenas sensaciones para la mayoría. El nivel de crecimiento no va a ser menor al 10% en lo que va de este año, lo cual es una recuperación fenomenal, y ese nivel de crecimiento y de recuperación es incompatible no solo con el acuerdo que comprometió Macri, sino también con cualquier plan de ajuste que pretenda garantizar el pago de la deuda, porque un plan de ajuste tradicional a la Fondo Monetario lo que hace es paralizar instantáneamente el nivel de recuperación y crecimiento. Y sin recuperación y crecimiento la Argentina no tiene chance de pagar, ninguna chance de pagar. De modo que lo sensato para ambos, para la Argentina y el Fondo Monetario, es llegar a un acuerdo de renegociación de la deuda en tiempos, años de gracia y tasa de interés, no amenace siquiera la recuperación que la Argentina necesita para bienestar de su propio pueblo y para poder pagar de manera sustentable la deuda.
Ale, último muy cortito, es este 10%, o al menos 9% que se está ya recuperando de la economía, es el más alto de los últimos 10 años, incluso en el contexto de pandemia, ¿no? Sí, sin duda. Vos pensás que con Macri la economía de 4 años decreció en 3. Y el año que creció fue una inercia en el primer año de 2016, del año previo, de forma muy moderada. Y la Argentina, los años del segundo mandato de Cristina, si bien tuvo un crecimiento muy inferior a este factor, que es a este nivel, que es tasa china. Es decir, cuando se decía que China crecía a tasas chinas, sí, valga la redundancia, China crecía al 8% anual. Entonces date cuenta que un 10% anual supera las tasas chinas, es absolutamente inusual. Esto tiene que ver con la recuperación de la pandemia, pero también tiene que ver con que hay algunos elementos que permiten, de modo optimista, pensar que la Argentina puede encarar de un modo exitoso las restricciones que tenía para el crecimiento y que, como mencionábamos recién, venían de larga data, sea con niveles de crecimiento moderados en la última etapa de Cristina, o bien con retrocesos marcados en la etapa del macrismo. ¿Y qué es lo que explica que se pasó de crecimiento moderado a retroceso marcado? Y con esto termino. Justamente que Macri lo que aplicó fue una política de ajuste. Y aquel crecimiento moderado, modesto si se quiere, pero crecimiento al fin, que había en la segunda etapa de Cristina, que se traducía entre otras cosas, por ejemplo, que el desempleo no superaba el 6%, inmediatamente cuando se aplicaron las políticas de ajuste del macrismo, por ejemplo con los tarifazos, por ejemplo con la restricción en la política monetaria, por ejemplo con la liberalización económica, cambiaria y financiera, la economía hizo primero, ¡pum!, y se detuvo. De golpe, como te sucede en un auto cuando venís a 120 y frenás de golpe porque te vas a pasar el semáforo. E inmediatamente después empezó a ir para atrás. Y acá estamos, recuperándonos. Otra vez, los gobiernos populares tratando de enderezar los desaguisados que hacen los gobiernos conservadores y liberales en la Argentina. Alejandro, con la deuda y con el bienestar del pueblo argentino. Muchas gracias. A ustedes. Alejandro Otero, economista y, bueno, impecable hablando de todos los temas, la inflación, la exportación de carne y los precios en el mercado interno, y además de la deuda y el FMI, de este crecimiento de casi 10% hasta ahora, que va a ser superior al 10% probablemente cuando termine el año, más importante de los últimos 10 años, incluyendo este año que es pandémico. O sea, estamos saliendo de la pandemia y aún así se creció mucho más que los últimos 10 años. También será en parte justamente que veníamos de muy atrás, 2017, 2018, 2019, pero también si se estuvieran haciendo mal las cosas no se crecería a estos niveles. Así que una muestra concreta a los que les gustan esos datos estadísticos de que la mejora existe. Ahora también, por supuesto, falta la mejora en el poder adquisitivo de las grandes mayorías y salir un poquito de los niveles de pobreza que son bastante altos en nuestro país. Estaría bueno con esa frase última de otra vez, de nuevo, volvemos a empezar a crecer, volver a empezar, ponele de Alejandro Lerner, pero no lo vamos a hacer, porque además nos gusta mucho Alejandro Lerner, pero es volver a empezar, siempre volver a empezar. Ahora a 12:59 de este mediodía, vamos a hacer una tanda aquí en nuestra FM Difusión y vamos a escuchar también el informativo de Telam.